Vamos a seguir. Vamos a seguir. Y ahora vamos a hablar de mi amigo el Pichi. Y cuando digo mi amigo el Pichi, lo digo, bueno, somos hermanos, pero sí nos conocemos, hemos trabajado juntos. Me parece un tipo súper agradable, súper inteligente. Y sobre todo súper buena gente. Esa gente que cae bien siempre. Esa gente que le cae bien a todo el mundo. Que es muy difícil ponerse bravo con el Pichi. Es muy difícil molestarse con él. No, porque el Pichi es un tipo afable, amable, humilde. No está montado en personaje. En el ámbito laboral. En el ámbito o sea, laboral. Tú lo conoces en el ámbito claro, laboral. Yo no... En grabaciones, rodajes, etc. Exactamente, exactamente. Ahora, cuando hace declaraciones como estas, yo tengo otro amigo que también, pero lo que pasa es que no hace declaraciones de ningún tipo. Y yo por eso no le puedo. Pero cuando el Pichi hace declaraciones como esta, pierde valor ante mis ojos. Dice el Pichi: soy un privilegiado porque encontré en Cuba lo que muchos buscan fuera. Y esta es parte de una entrevista, este es el titular de la entrevista, y en la entrevista le preguntan y dice, bueno, y con esos problemas económicos, ¿por qué te quedaste en Cuba? Es que yo encontré en Cuba lo que mucha gente sale a buscar fuera, que es poder vivir de mi trabajo. Yo sigo vinculado al cine cubano y ahí he tenido las mayores felicidades de mi vida, aunque trabajo también con el cine latinoamericano, con el europeo y en particular con España. El tema de Estados Unidos fue una decisión mía desde Fresa y Chocolate. Tenía que escoger entre hacer películas en Hollywood o vivir en Cuba. Y escogí bien porque seguía haciendo cine. Era imposible compaginar las dos cosas como lo es también para muchos directores norteamericanos que quisieran contar con nuestras locaciones y nuestros actores. A ver, Pichi. Tú encontraste en Cuba lo que mucha gente busca afuera. Claro, tú encontraste en Cuba lo que mucha gente busca afuera porque tú tienes unas prebendas en Cuba que no tiene nadie. Te lo puedo asegurar. Es decir, la casa, los carros y tu nivel de vida no los tiene nadie en Cuba. No estoy diciendo que no te lo merezcas. Tú te lo merecerías estando en Cuba o estando en cualquier lugar del mundo, porque nadie ha trabajado más en el cine que tú, por lo menos desde Cuba. Y eso lo veo bien. Yo no estoy criticando tu nivel de vida, pero tú sabes que ese nivel de vida no se alcanza si el gobierno, si la dictadura, si el régimen, si el Estado cubano no te lo permite. Y el Estado cubano no se lo permite a nadie, a casi nadie. Porque bueno, estás tú. Otra de las preguntas que le hacen a Pichi de esta misma entrevista son dos artículos. De este mismo artículo dice, los cineastas pretenden participar en el del debate social y político. Y dice Pichi, yo creo que sí, como ser humano, como cubano y como artista, tenemos que estar en medio de esa tormenta de ideas y aportar nuestro punto de vista. Eso lo hemos aprendido desde Titón, hacer un cine que incida sobre la realidad, que reflexione. Una película no cambia a un país, pero si hacemos pensar a la gente, eso es lo que el espectador cubano espera de nosotros. Es una complicidad que nace porque en el cine hemos tenido más espacio de libertad que en la prensa plana o en la televisión. Los demás medios no han cumplido su función y el cine ha tomado ese papel. Tampoco está siendo justo ni estás diciendo la verdad al 100%. El cine cubano ha tenido más espacio porque el cine cubano es tú tienes que ir al cine obligatoriamente. Y el cine cubano, tú puedes hacer la película y el Estado cubano, el régimen cubano, la dictadura cubana, decidir no ponerla. Como por ejemplo le pasó a Havana Blues. Una película que se hizo y que jamás se puso en Cuba. Una vez, 2 veces en el Festival de Cine. No se ha vuelto a poner. La televisión cubana no es que no haya cumplido su función, es que no la han dejado cumplir su función. Porque la televisión cubana la controla la dictadura. Y la dictadura usa la televisión cubana como una plataforma para ellos decir lo que ellos quieran. Y no van a dejar que nadie diga lo contrario. Y tú lo sabes. El teatro cubano es el lugar donde realmente se han puesto las obras que han cambiado o que han intentado cambiar la realidad cubana. Porque si es difícil que el cubano vaya al cine, que vaya al teatro, es más difícil todavía.
Y saben que el público es reducido, por lo tanto, en un público reducido ellos dejan casi que pase cualquier cosa. Y digo casi cualquier cosa porque ahí tenemos a Juan Carlos Cremata censurado y desaparecido de las artes cubanas simple y llanamente por hacer una obra de teatro que ellos pensaban que hablaba de Fidel Castro. Cosa que no es real porque la obra no se escribió en Cuba, no la escribió un autor cubano. Entonces, que tú digas estas cosas, a mí me suena feo, terrible, como mínimo. Pero no te quedas ahí. Hay otro. Este lo tengo desde hace unos días. Lo que pasa es que había cosas más importantes. Hay otro titular que dice: Jorge Perugorría, está demostrado que la prosperidad del pueblo cubano depende de si Estados Unidos levanta el bloqueo. Te tengo que volver a explicar qué es el bloqueo. ¿De dónde sale el bloqueo? Te tengo que volver a explicar a ti y tengo que volver a explicar que el bloqueo no existe. Y que tú digas eso es una falacia que es imperdonable, teniendo en cuenta de que cuando nadie en Cuba podía darse el lujo de tener un carro, no un Lada, un Moscovy, no un Lada ni un Moscovy, no, un carro, porque tú tenías si no me equivoco, un Mitsubishi Montero en los años 90 en Cuba. ¿Dónde está el bloqueo ahí? No había bloqueo en los años 90. No había bloqueo. Tú tienes una discoteca en tu casa. Eso lo sabe todo el mundo, yo no estoy revelando. ¿Tiene una discoteca? Sí, bueno, no una discoteca como una gran discoteca, tiene un lugarcito, un pequeño espacio donde tiene sus luces montadas y hace música, pone música y la gente baila como si fuera una discoteca, pero muy montado al estilo discoteca. Yo no sé, yo nunca en mi vida he estado en Casa en Pichi. Para que no me vayan a decir nada, sí, pero tú ibas a la fiesta. No, yo jamás en mi vida he estado en Casa en Pichi. Nunca. Pero sé que tiene una discoteca en su casa, que tiene un espacio dentro de su casa. Tú tienes puerto dentro de tu casa. Tú tienes una cantidad de cosas que, si el bloqueo fuera cierto, el bloqueo tal y como lo pintan los comunistas, no se podrían tener. No podrían entrar al país. No podría, porque sería imposible. Dice aquí, Pichi, vamos a ampliar lo que dice. Perugorría dijo además en su entrevista con el ABC que el gobierno de Cuba, sigue dando gestos por querer cambiar las cosas. Sí, sobre todo eso. De las 100 actividades que podían hacer los cubanos independientemente del Estado, ahora se han ampliado a más de 1000, en realidad 2100 nuevas actividades permitidas. Ojalá que sigan las reformas y el gobierno de Biden vuelva a abrirse, ya que está demostrado que la prosperidad del pueblo cubano depende de si Estados Unidos levanta el bloqueo, recalcó. El intérprete que alcanzó la fama por su papel en la película Fresa y Chocolate acaba de terminar el rodaje de la primera serie producida por Filmin en Barcelona y ha dicho que además se siente un privilegiado por encontrar en Cuba lo que muchos buscan fuera del país, que es poder vivir de su trabajo. A mí me encantaría poder vivir de mi trabajo en Cuba. Pero como yo no digo esas cosas, yo no puedo vivir de mi trabajo en Cuba. Como yo no soy complaciente con la dictadura, yo no puedo vivir de mi trabajo en Cuba. Y soy actor. Tan actor como el Pichi o como cualquier actor cubano. A mi mamá le encantaría. Pero ya ella no puede vivir de su trabajo en Cuba. A mí me encantaría vivir de mi trabajo en Cuba desde aquí. Pero no puedo. A mí me encantaría actuar en Cuba. Ya no vivir de mi trabajo. Actuar. Hacer una película, una teleserie, un teleplay, una novela. Me encantaría, porque a mí me gusta trabajar en mi idioma, en mi dialecto, con mis palabras. Y que la gente me entienda. Pero no lo puedo hacer. Que tú digas eso es triste. Porque tú tienes una galería de arte justo en la esquina de casa de Luis Manuel Otero Alcántara, en San Isidro. ¿Cuál es la diferencia entre tu galería de arte y la galería de arte de Luis Manuel Otero Alcántara? ¿Me lo puedes explicar? Aquí entre tú y yo bajito, sin que nadie se entere.
Solamente las 1.142 personas que tenemos conectadas por Facebook, por YouTube, más las 13 que tenemos conectadas por Twitch, más las 164 que tenemos conectadas en Facebook. Una bobería. 1.500 personas. ¿Cómo tú logras que en la esquina de casa de una persona a la que no le dejan hacer lo mismo que tú estás haciendo, te dejen hacer eso? Ustedes tienen un imperio montado en San Isidro. Un imperio que lo forman una galería de arte, un restaurante y un hostal. Esas tres cosas forman el GTG, un proyecto cultural inclusivo que tiene un impacto positivo en la comunidad vecina. Pero yo no he visto a nadie del barrio de San Isidro, de verdad, de los que estaban el otro día, de los marginales, como dice Ariel Mancebo, de los marginales. Yo no he visto a nadie en tu galería. No creo que vayan a tu galería los marginales. Y tú no eres un tipo extremadamente, tú eres un tipo bastante marginal en el sentido que le da Ariel Mancebo. Tú eres un tipo de la calle. Tú vendías pan con bistec. Eso lo sabe todo el mundo también. Pero parece que a ti se te ha olvidado. Porque tú vienes de la calle, Jorge, de la calle. Es preferible quedarse callado o decir otra cosa. Te preguntan por el blog y dice, como dijiste una vez, hace muchísimos años, en una de tus primeras entrevistas de Fresa y Chocolate, que te preguntaron si tú pudieras decirle a Fidel algo, ¿qué le dirías? Y tú dijiste, a Fidel no se le puede decir nada, a Fidel nada más que habla él. Hace muchísimos años. Parece que te cogieron y te dijeron, ¿a dónde vas? ¿Qué haces hablando de eso? Y ya, esa fue la máxima acción rebelde que hiciste. ¿Cómo vas a decir que desde el cine los cineastas sí participan en la vida política y en los cambios del país? Si tú sabes perfectamente, tú fuiste el 27N, el primer 27N, el 27 de noviembre, tú fuiste y tuviste que interceder por los funcionarios, porque había 600 muchachos tratando de participar en la vida cultural de su país, en las decisiones que se toman con la cultura en su país. Tú estabas ahí. Llévate a Fernando Pérez, lo llevaste tú. Entonces tú sabes que no estás diciendo toda la verdad, que estás escogiendo. Porque como te decía, tú y tu hijo tienen una galería de arte en San Isidro. Vamos a ver un momentico, un pedacito del videito de Adán Perú Gorría. Esta es la galería. Soy Adán Perú Gorría, soy músico, trabajo aquí en la galería, que es un proyecto que tenemos con mi padre, que se llama Galería Taller Gorría, GTG, que está ubicada aquí en San Isidro, en el casco histórico de La Habana. Pero para mí es muy interesante llevar una galería de arte contemporáneo, en el sentido de que trabajo con muchísima gente que son reconocidos fuera de Cuba. O sea, he conocido todos los grandes artistas plásticos cubanos y artistas contemporáneos. Queremos crear una expansión en todo el barrio de San Isidro, que es a partir de Acosta a esta calle que está aquí. Este barrio tiene una importancia para mí mayor y puede convertirse como en un Soho de arte contemporáneo, ¿no? Que es un poco la idea, ¿no? O sea, convertir esto en un distrito de arte donde tenga visualización el arte urbano y todo tipo de manifestación artística. La Habana es, para mí, como mi casa, ¿no? O sea, La Habana... Ahí está. Esas son las aspiraciones de Adán Perú Gorría. Convertir San Isidro en un Soho de arte. El Soho está en Londres, ¿verdad? ¿Perdón? El Soho está en Londres. Sí, en Londres hay un Soho. Ya, hay varios Sohos en el mundo entero. Bueno, en un distrito de arte urbano. Pero sin embargo, ninguno de esas personas que están interesadas en convertir la galería GTG en un distrito de arte urbano, ninguno es capaz de coger y decir, aquí hay unos artistas urbanos justo en la esquina, porque ustedes vieron la foto, el video, vieron dónde es. Eso es la esquina de casa de Luis Manuel. El otro día estaba
Luis Manuel salió a ver la fiesta de los muchachos en la esquina que estaba haciendo la dictadura. Y estaba en ese parque, en la esquina de su casa. Y todos sabemos que Luis Manuel no puede salir más de 2 manzanas de su casa porque enseguida se forma la corredera de los policías. Ahí está. ¿Dónde está el bloqueo que no permite hacer nada? Ellos no tienen. Ninguno. El bloqueo llega justo hasta la esquina de casa de Luis Manuel Otero. De ahí para allá no hay bloqueo. Porque tienen una galería de arte que ya quisiera el Soho de Londres. Y estoy hablando con un hostal y restaurante y todo. Tienen todo un negocio montado. Ese negocio se lo permitiría la dictadura cubana a un tipo como yo, a un tipo como Luis Manuel Otero, a un tipo como Sorbo, a un tipo como Amaury, Omnipoeta. Todo lo que estoy diciendo son artistas. A Tania Bruguera, que es una artista contemporánea de las más importantes del mundo, no de Cuba, del mundo. Jamás he oído a esta gente defender a los artistas. No puedes tener una galería de arte y no defender a los artistas. Porque los galeristas son los grandes defensores de los artistas. Los galeristas inteligentes cogen a gente como Basquiat y lo meten en una galería. Cogen a gente, ¿cómo se llama el que hace los Sí, no sé, no me acuerdo. los grafitis que nadie sabe quién es? No me acuerdo. Vale, a ese señor que ahora mismo tampoco me viene a mí el nombre a la cabeza, y lo meten en una galería y los protegen y los cuidan y los subvencionan. A los artistas independientes, a los artistas urbanos, a los artistas underground, que es precisamente lo que supuestamente quieren hacer esta gente. Es un negocio. Pero viste que dijo que ellos trabajan mucho con artistas de fuera. Claro, porque los artistas de dentro no tienen un centavo. Y además porque los artistas de fuera, el régimen no se atreve a censurarlos. Pero los artistas de dentro sí. Entonces esto no tiene nada que ver con amor al arte. Esto no tiene nada que ver con amor a las artes plásticas, que no dudo que exista, que haya amor a las artes plásticas, que haya amor al arte, pero hay un gran negocio detrás. Y un gran negocio que está permitido y aupado por la dictadura. Por la dictadura. No por otra gente. Y nada, yo lo único que pido es coherencia. Coherencia. Que sean coherentes. Me estoy buscando dinero, punto. O no hablo. No tengo que hablar de eso. No tengo que meterme a dar opinión sobre el bloqueo. No tengo que, y más si la opinión que voy a dar no se ajusta en lo más mínimo a la realidad y me puede afectar. Vamos a estar aquí y no en la cola del pan, como dice Luis Manuel Otero. Dime. No, nada. Bueno, a mí me parece estupendo, ¿no? Que este señor tenga una galería. Hombre, a mí. O sea, me parece, es que creo que todos los que son artistas y vivan en Cuba deberían de tener ese mismo derecho. Lo que yo no veo bien es eso, ¿no? ¿Por qué unos sí y otros no? Exactamente. A mí me da igual el que Además, tenga. en el mismo barrio, es que es muy cantoso. No, todo. en el mismo barrio no. A menos de 50 metros. Luis Manuel vive aquí. La galería de Pichi está aquí. Aquí. Si desde casa de Luis Manuel no hubiera nada que interrumpiera la visión, tú verías la puerta de la galería de Pichi. Pero sin embargo, nunca has visto en esas broncas y en esas cosas que se forman, nunca has visto a uno de los hijos de Pichi. Ni a Pichi. Y así es muy fácil. Defender al régimen cubano. Hay que de verdad. Yo una vez vi a los hijos del Pichi, casualmente yo no sabía ni quién era. A mí me lo dijeron en Miami, en un casoplón, en una fiesta privada. Que me dijeron, esos son los hijos y además lo acabo de reconocer ahora. Es decir, los hijos del Pichi
Están en la galería y cuando no están en la galería estarán en Por Madrid, supuesto, viajan el mundo estarán entero. en Miami, estarán en Nueva York, claro. Viajan el mundo entero porque además son ricos. Son ricos. Es decir, no sé de a cuánto asciende la fortuna de Pichi, pero entre lo que ha ganado el cine, cómo ha invertido sus negocios y esa anuencia de la dictadura, y ha tenido problemas. No estoy diciendo que no haya tenido problemas, porque en Cuba ha tenido problemas todo el mundo. Al Pichi han estado 3 veces a punto de quitarle la casa, de sacarlo de ahí y todo, pero no se la han quitado. Mira, dice Alberto el militar. Roberto. Ay, Dios mío, ese hombre no se calla. Pero es que hace cada comentario que es para mearse de la risa, te lo juro. Para mear y no echar gota, como dicen aquí. Alberto el militar dice, Roberto San Martín, si usted y su querida madre se hubieran quedado en Cuba, tuvieran los mismos privilegios. Ahora no estuvieran hablando así, por eso se fueron, Alberto. No, mira, Alberto, yo nunca tuve privilegios en Cuba. Te lo puedo asegurar. No te voy a hacer el cuento que he hecho 10.000 veces, no te voy a poner las fotos que he puesto 10.000 veces, no te voy a contar dónde yo vivía, porque lo he contado 10.000 veces. Pero si hay algo que yo nunca tuve en Cuba, fue privilegios. ¿Pero por qué? Porque ni tu madre ni tú nunca hicieron lo que querían que hicieran. Es tan fácil como eso. No, jamás. Si lo hubieran hecho, Alberto, estarían viviendo como el Pichi. Y probablemente igual o mejor. Pero no lo hicieron. De todas formas te digo. Y fueron unos esclavos más del sistema. A mi mamá y al Pichi le tocaron épocas diferentes. A lo mejor, si yo me hubiera quedado en Cuba, estaría como el Pichi. De hecho, tengo amigos que no se fueron de Cuba, que están ahí, viven de su trabajo, no se meten en nada, prácticamente ni se hacen fotos conmigo y son amigos y yo los quiero y los respeto y entiendo todo, pero así, cualquiera, precisamente. Pero es que la función del arte siempre ha sido transformar la sociedad. Lo que pasa es que nosotros en nuestro país no lo sabemos. Pero la función del arte, históricamente, ha sido transformar la realidad. El arte nunca está con el poder. Jamás. Jamás. Porque los artistas no son amigos del poder. Porque el poder usa a los artistas hasta que les conviene. Y los artistas se dejan usar hasta que les conviene. Hay gente que se deja usar toda la vida. El Pichi lo están usando y él lo sabe. Y él ha hecho esas concesiones en su vida. Y ha dicho, bueno, úsenme, pero yo voy a vivir bien como mínimo. Y vive bien. Pero claro, pero es que si no hubiera dictadura, ¿vale? Él viviría así de bien. Porque su trabajo se lo puede permitir. Mira El problema es que el sistema solo te deja, vivir de tu trabajo a ese nivel si estás de acuerdo y te metes en esa línea. Pero él tendría que vivir así. O sea, por si supuesto, viviera en Madrid, lo que pasa si es que en España, viviría así, porque todo su trabajo el le da mundo, para eso. claro. Susana Pérez tendría que haber vivido así y no lo ha hecho. Te voy a poner otro ejemplo de actor que ha hecho más películas que Pichi, que vive en Cuba y que no vive así. Luis Alberto García. Y ese es un monstruo también. Y ese es un monstruo, ha hecho más películas que nadie. Te pongo otro ejemplo. Néstor Jiménez. Te pongo otro ejemplo. Te puedo poner miles, te puedo poner todos los ejemplos del mundo, te puedo empezar a nombrar actores aquí y todos tendrían derecho a vivir así o más. El problema no es irse o quedarse. El problema es hablar o callarse. Inclusive a veces, ni callado llegas a mantener ese nivel de vida. Me da gracia porque me dice Giselle Santiago, qué suave llevas al vividor oportunista descarado, chivatón, o a propósito. Bueno, pero es que Giselle Santiago, tú sabes cómo es ella. Yo no estoy llevándolo suave. Simple y llanamente estoy hablando de lo que quiero hablar y decir lo que quiero decir y no quiero faltar el respeto. No quiero ser marginal porque quiero que mi mensaje llegue lo más lejos posible.